Cada día, mientras duermes, 20 millones de barriles de petróleo pasan por un canal de agua de apenas 34 kilómetros de ancho. Si alguien cerrara ese canal mañana, el precio de la gasolina en tu país se duplicaría antes de que terminaras de desayunar. Las bolsas de todo el mundo se desplomarían, los gobiernos entrarían en crisis y la economía global, esa máquina que creemos invencible, se detendría como un corazón al que le cortan el suministro de sangre. Ese canal tiene nombre. Se llama el Estrecho de Hormuz. Y lo que estás a punto de descubrir no es lo que las noticias te cuentan sobre él, sino lo que existe a ambos lados de sus aguas, lo que vive dentro de sus islas, lo que respira debajo de su superficie. Porque el Estrecho de Hormuz no es solo una línea en un mapa geopolítico, es un mundo entero que el ruido de los titulares ha conseguido hacer invisible. Piensa en esto. Por este estrecho transita cada día aproximadamente el 20% del suministro mundial de petróleo. Eso significa que 1 de cada 5 gotas de crudo que mueven la civilización moderna pasa por un embudo de agua donde, en su punto más estrecho, 2 superpetroleros no pueden cruzarse sin coordinar sus trayectorias con precisión milimétrica. La Marina estadounidense mantiene presencia permanente en estas aguas. Irán tiene bases de misiles antibuque apuntando directamente al canal de navegación. Y entre ambas fuerzas, en las islas que salpican este estrecho como dientes rotos de una mandíbula geológica, viven pescadores que salen cada madrugada en barcas de madera construidas sin un solo plano, mujeres que cocinan con la tierra que pisan y comunidades enteras cuya existencia depende de un agua que tiene que llegar en barco porque su suelo está demasiado envenenado de sal para producir una sola gota potable. El mundo mira el Estrecho de Hormuz y ve petróleo, tensión, geopolítica. Nosotros vamos a mirar y ver algo completamente distinto. Vamos a ver cómo se sobrevive en el lugar más estratégico y más olvidado del planeta al mismo tiempo. Para entender por qué este estrecho concentra más tensión por metro cuadrado que cualquier otro punto de la Tierra, necesitas entender su geografía. El Estrecho de Hormuz conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y, a través de este, con el Océano Índico. Es la única salida marítima para los países que producen más de 1/3 del petróleo mundial. Arabia Saudí, Irak, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Qatar y el propio Irán. No hay alternativa. No hay un segundo estrecho. No hay una ruta B. Si Hormuz se cierra, el petróleo del Golfo se queda encerrado como agua en una bañera sin desagüe. La distancia entre la costa iraní y la costa omaní, en el punto más estrecho, es de 34 kilómetros. Dentro de esa distancia, los canales de navegación para buques que entran y salen del Golfo tienen apenas 3 kilómetros de ancho cada uno, separados por una zona de amortiguación de 3 kilómetros. 6 kilómetros útiles de agua por los que circula 1/5 parte de la energía mundial. Es como si la economía global dependiera de una autopista de 2 carriles y en medio de esa autopista hay islas. No islas turísticas con resorts y cócteles, sino islas que parecen llegadas de otro planeta, habitadas por personas cuya forma de vivir no ha cambiado en siglos, mientras a su alrededor el mundo moderno juega la partida más peligrosa de ajedrez que existe. La primera isla que encuentras al entrar en el estrecho desde el Golfo de Omán es Hormuz. No la confundas con el estrecho que lleva su nombre. La isla de Hormuz es un disco de tierra de 42 kilómetros cuadrados que flota a 8 kilómetros de la costa de Bandar Abbas, la ciudad portuaria más importante del sur de Irán. Cuando la ves desde el aire, parece un error de Photoshop. La mitad de la isla es roja, no roja como la arcilla, roja como la sangre, roja como si alguien hubiera derramado millones de litros de pintura sobre la tierra y el mar se hubiera encargado de extenderla por las playas. Esa tierra roja se llama Gelak en el dialecto local, y su color viene de una concentración de óxido de hierro tan extrema que cuando las olas rompen contra la orilla, el agua se tiñe de escarlata.
Si llegas sin saber lo que estás viendo, el efecto es perturbador. Parece que el mar sangra, pero la isla de Ormuz no es solo roja, es un diapiro salino, una masa de sal comprimida y roca volcánica que lleva 600 millones de años presionando hacia la superficie desde las profundidades de la corteza terrestre. Ese movimiento ha mezclado más de 70 minerales diferentes en capas visibles a simple vista, creando un paisaje donde puedes caminar sobre suelo púrpura, girar una esquina y encontrarte sobre arena dorada, bajar una pendiente y pisar cristales de yeso blanco que crujen bajo tus pies como vidrio roto. Los geólogos la llaman el arco iris de la Tierra. Los 3.000 habitantes que viven en ella la llaman simplemente casa. Y aquí es donde la historia se vuelve interesante. Esa tierra roja que parece un accidente geológico es comestible. Las mujeres de Ormuz la recogen cada mañana, la muelen en morteros de piedra y la mezclan con sal y cáscara de naranja para crear una salsa llamada surak que usan para condimentar guisos, untar sobre pan plano y marinar pescado. Es probablemente el único lugar del mundo donde la gente literalmente come el suelo que pisa. La cocina y la geología son la misma cosa. El plato y el paisaje comparten ingredientes. No es una metáfora, es la realidad cotidiana de una isla donde la tierra que da color a las montañas es la misma que da sabor a la cena. Los portugueses entendieron el valor estratégico de Ormuz antes que nadie en la era moderna. En 1507, Alfonso de Albuquerque construyó una fortaleza en la costa norte de la isla usando piedra extraída de la propia Tierra Roja. Esa fortaleza todavía está en pie, sus muros desmoronándose lentamente de vuelta al paisaje del que fueron arrancados, como si la isla siempre hubiera estado en proceso de reclamar lo que los imperios intentaron fijar en su sitio. Los portugueses controlaron el estrecho desde aquí durante más de un siglo. Después vinieron los holandeses, después los británicos. Cada uno dejó palabras en el dialecto local. Los pescadores de Ormuz hablan una mezcla de farsi, árabe, portugués, hindí y neerlandés, que es en sí misma un archivo vivo de 5 siglos de ocupación colonial comprimida en una sola isla de 42 kilómetros cuadrados. Pero los imperios no solo dejaron piedra y palabras, dejaron una lección que los habitantes de Ormuz aprendieron mejor que nadie. Todo el que viene, se va. Los portugueses duraron 121 años, los holandeses bastante menos. Los británicos se marcharon en el siglo XX. Las fortalezas se construyeron para durar eternamente. Ningún imperio lo hizo. Y los pescadores de Ormuz, que estaban antes de que llegara el primero y siguen aquí después de que se fue el último, desarrollaron un entendimiento de la permanencia que ningún estratega militar comparte. Lo que dura no es lo que se construye para dominar, sino lo que crece del suelo que pisas. En verano, la temperatura en la isla supera los 50 grados con una humedad que convierte el aire en algo que se mastica más que se respira. Los pescadores salen antes de las 4 de la madrugada porque después de las 9 trabajar al sol es arriesgar un golpe de calor que puede matarte en menos de una hora. Las barcas de madera que usan no tienen motor, son impulsadas a remo hasta las zonas de pesca que cada familia conoce de memoria. Territorios submarinos heredados de padres a hijos con la misma precisión con la que se hereda una casa. El pescado se vende en el pequeño muelle de la isla antes de las 7 de la mañana. Lo que no se vende se sala con la misma sal que envenena los acuíferos, en una ironía práctica que resume la relación de Ormuz con su propia geología. Lo que te mata de sed es lo que te permite conservar la comida. Los atardeceres en Ormuz son un fenómeno que los fotógrafos persiguen, pero que las palabras no pueden replicar. La luz del sol, pasando a través de las partículas minerales suspendidas en la atmósfera, produce un espectro de color que va del naranja incandescente al violeta profundo
rebotando contra las montañas de 70 minerales y creando un efecto de caleidoscopio geológico que dura exactamente 19 minutos. Los habitantes de la isla no lo fotografían, no necesitan hacerlo, lo ven cada día. Y esa familiaridad con lo extraordinario es quizás lo que mejor define a las personas que viven en lugares que otros consideran inhabitables. La capacidad de normalizar lo que el visitante encuentra imposible, pero lo que ningún imperio pudo resolver, es el problema fundamental de Ormuz. El mismo diapiro salino que creó su belleza también envenenó su suelo y sus acuíferos. No hay agua dulce en la isla, ni una gota. Cada litro que beben sus 3.000 habitantes llega en barco o sale de una planta desalinizadora que funciona cuando tiene combustible y se apaga cuando no lo tiene. Vivir en Ormuz significa aceptar que el recurso más básico para la supervivencia humana depende de una logística externa que puede fallar en cualquier momento. Es un sobrecargo permanente sobre el acto de existir. Y sin embargo la gente se queda, nace aquí, pesca aquí, cocina con la tierra de aquí, envejece aquí. Hay algo en la relación entre estas personas y este paisaje imposible que desafía la lógica económica que el resto del mundo usa para decidir dónde vale la pena vivir. Cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo este documental. Nos encanta saber que hay personas en todos los rincones del mundo descubriendo estos lugares con nosotros. Dinos tu nombre y tu país y te dejaremos un saludo especial. Si esta travesía por el estrecho más estratégico del planeta te está atrapando, dale a me gusta y suscríbete al canal para que sigamos explorando juntos. Porque lo que viene ahora va a cambiar completamente tu forma de ver esta parte del mundo. A 96 kilómetros al oeste de la isla de Ormuz, separada del continente por un canal de aguas poco profundas, se extiende Keshm. Con 1.488 kilómetros cuadrados de superficie, es la isla más grande de Irán y la más grande de todo el Golfo Pérsico, más grande que Bahrein y Singapur juntos. Y es el único geoparque global de la UNESCO en todo Oriente Medio, una designación que no se otorga por ambición administrativa, sino por necesidad geológica, porque Keshm no es una isla en el sentido convencional. Es un laboratorio de fuerzas tectónicas que llevan 25 millones de años plegando roca sedimentaria sobre capas de sal deslizante, produciendo un paisaje que presenta simultáneamente cuevas de sal, cañones labrados por agua antigua y bosques de manglar lo suficientemente densos como para albergar colonias de flamencos rosados que se alimentan a pocos metros de donde el fondo del golfo cae hacia aguas abiertas. La cueva de sal de Namakdan, dentro de Keshm, es la cueva de sal más larga de la Tierra. Más de 6 kilómetros de galerías subterráneas excavadas dentro de un domo salino cuyas raíces se extienden a casi 20 kilómetros de profundidad. Su interior es un espectáculo que la palabra cristalino no alcanza a describir. Estalactitas de sal rosa, paredes de sal cobalto, suelos cubiertos de formaciones que los geólogos datan en el período cámbrico, lo que significa que son más antiguas que la mayoría de la vida terrestre compleja. Caminar por Namakdan es caminar por el interior de un organismo geológico que empezó a formarse cuando los primeros animales con esqueleto aparecieron en los océanos. El tiempo aquí no se mide en siglos, se mide en eras. El Valle de las Estrellas, también en Keshm, es otro accidente del mismo proceso tectónico. Columnas de arenisca de 60 metros de altura emergen del suelo como los dedos de una mano enterrada que intenta alcanzar el cielo. 2 millones de años de viento y lluvia estacional han tallado la roca sedimentaria en un laberinto de cañones y crestas afiladas que al atardecer proyectan sombras tan largas que el paisaje parece moverse. El nombre local, Setareh Oft, significa la estrella caída. La leyenda dice que un objeto celeste cayó del cielo con tal fuerza que lanzó estas columnas de piedra hacia arriba. Los geólogos lo explican con erosión diferencial. Los habitantes de la isla lo explican con cosmología.
Ambas versiones son ciertas a su manera. Lo que importa es que cuando el sol se pone y el viento empieza a silbar a través de los agujeros y las grietas de las columnas de arenisca, el sonido es tan vivo y tan inquietante que muchos locales se niegan a entrar en el valle después de oscurecer. Creen que los cañones están habitados por espíritus o jinn que guardan el silencio de la piedra. En un lugar donde la geología produce su propia banda sonora, la frontera entre ciencia y mito se disuelve con facilidad. Pero Keshm no es solo geología. 148.000 personas viven aquí y su relación con este paisaje es tan antigua como el paisaje mismo. Los constructores de barcos de Keshm todavía practican la construcción de lengues, embarcaciones oceánicas de madera ensambladas enteramente de memoria, sin planos, sin diseños digitales, sin una sola medición escrita. La UNESCO declaró esta técnica Patrimonio Inmaterial de la Humanidad porque representa una de las últimas tradiciones de construcción naval que depende exclusivamente del conocimiento transmitido de generación en generación. Un maestro constructor puede mirar un tronco de teca y ver dentro de él la quilla de un barco que todavía no existe. Sabe exactamente dónde cortar, dónde curvar, dónde reforzar, porque ese conocimiento vive en sus manos antes que en su cabeza. Cada lengue que se bota al agua es la prueba física de una memoria colectiva que conecta a estos constructores con los marineros que hace siglos navegaban desde estas costas hasta India, África Oriental y China. Las mujeres de Keshm llevan el borga, una máscara que cubre la parte inferior del rostro y que a los ojos occidentales parece un accesorio cultural o religioso. No lo es. Es protección solar, funcional, desarrollada a lo largo de siglos de trabajo a la intemperie en un entorno donde la radiación ultravioleta, reflejada por el agua y la sal, erosiona la piel con la eficiencia de un papel de lija. Es tecnología adaptativa disfrazada de tradición. Y esa confusión entre lo funcional y lo cultural es exactamente lo que hace de Keshm un lugar tan difícil de simplificar. El dialecto Bandari, que se habla en Keshm, es una cartografía lingüística del comercio marítimo de los últimos 500 años. Cada palabra prestada del portugués marca una ruta comercial del siglo XVI. Cada término hindi señala un intercambio con los mercaderes de la costa de Malabar. Las palabras suahilis, que sobreviven en el vocabulario cotidiano, son la prueba de que estas barcas de madera llegaban hasta las costas de Zanzíbar y Mombasa cuando Europa todavía estaba descubriendo que la tierra era redonda. Los lingüistas que estudian el Bandari dicen que es un idioma que no se puede entender sin un atlas. Cada frase contiene la historia de una travesía. Los manglares de Hara, en la costa norte de Keshm, son el bosque de manglar más extenso de Irán y uno de los ecosistemas más productivos de todo el Golfo Pérsico. Estas formaciones vegetales crecen directamente en agua salada. Sus raíces aéreas formando un laberinto impenetrable que funciona simultáneamente como vivero de peces juveniles, zona de alimentación de flamencos rosados y primera línea de defensa contra la erosión costera. Los pescadores de Keshm saben que la salud del manglar determina la salud de su pesca. Cuando los manglares están sanos, las poblaciones de camarones y peces pequeños se mantienen estables, lo que a su vez atrae a los depredadores más grandes de los que depende la economía pesquera. Cuando el manglar se degrada, toda la cadena se desmorona. Es una ecuación que los biólogos marinos han tardado décadas en formalizar, pero que los pescadores de Keshm conocen desde antes de que existiera la palabra ecología. Navegar en kayak por el bosque de manglar de Hara al amanecer es una experiencia que altera la percepción del espacio. Las raíces aéreas crean un techo bajo que filtra la luz en columnas diagonales que se mueven con el oleaje. El silencio es casi total, roto solo por el sonido de las garzas levantando el vuelo y por el chapoteo suave de algún pez que se mueve entre las raíces sumergidas. El agua es tan quieta que refleja los manglares como un espejo,
creando la ilusión de que navega suspendido entre dos cielos invertidos. Los flamencos se alimentan a pocos metros de distancia, indiferentes a la presencia humana, hundiendo sus picos curvados en el fango con la precisión mecánica de quien ha repetido el mismo gesto 1.000.000 de veces. Es un ecosistema que funciona con la precisión de un reloj y con la fragilidad de un cristal. El cañón de Chag Ku, también en Kesh Em, es un corredor de roca sedimentaria cuyos muros alcanzan los 90 metros de altura y forman una red de 4 desfiladeros interconectados tallados por agua de lluvia y viento durante miles de años. Los patrones entrecruzados en las superficies de roca son evidencia de antiguos movimientos tectónicos y erosión gradual. Pero lo verdaderamente notable de Chakú no es su geología, sino su ingeniería. 4 pozos excavados a mano se encuentran en la entrada del desfiladero y capturan cada gota de lluvia estacional que fluye por las superficies lisas de piedra. Esta agua permanece fresca durante todo el verano porque el paso estrecho impide que la luz solar directa alcance el suelo durante más de 2 horas al día. La ingeniería de estas cisternas de piedra se remonta a siglos atrás y depende de la pendiente natural de la cuenca para canalizar el agua hacia las áreas de almacenamiento. Estos pozos proporcionan la fuente principal de agua potable para la aldea cercana de Chaú. El sonido se transmite con claridad a través de las galerías de roca mientras el viento se mueve por las crestas superiores. Las sombras oscurecen las ranuras profundas de la arenisca a medida que el sol cambia de posición. Es un lugar donde la acústica y la luz juegan un juego constante que cambia cada hora del día. Antes de cruzar a las islas más pequeñas del estrecho, hay que entender lo que pasa en la orilla. Bandar Abbas, la ciudad continental que sirve como puerta de entrada al estrecho de Hormuz, es una metrópolis de 700.000 personas que vive en una contradicción térmica permanente. En verano, el índice de calor puede superar los 60 grados cuando la humedad del Golfo se combina con las temperaturas del desierto. Es un calor que no permite pensar, un calor que hace que el asfalto se ablande bajo las ruedas de los camiones que transportan mercancía desde el puerto hasta el interior del país. Bandar Abbas procesa más del 60% del comercio marítimo de Irán. Todo lo que entra y sale del país por mar pasa por aquí. Los contenedores se apilan en el muelle como fichas de dominó, esperando su turno para ser cargados en camiones que recorrerán 1.500 kilómetros hasta Teherán por carreteras que cruzan desiertos donde la temperatura del suelo puede cocinar un huevo. Los estibadores trabajan en turnos de 4 horas porque el cuerpo humano no puede mantener esfuerzo físico intenso durante más tiempo en esas condiciones. El agua potable se distribuye en bidones cada 30 minutos. Los accidentes por golpe de calor son lo bastante frecuentes como para que el hospital más cercano al puerto tenga un protocolo específico que incluye inmersión en agua helada como tratamiento de emergencia. Es la cara invisible de la economía del estrecho de Hormuz. El petróleo que pasa por el canal genera titulares. El sudor de los hombres que cargan y descargan los barcos que transportan todo lo demás no genera ninguno. Desde el paseo marítimo de Bandar Abbas, si miras hacia el sur en una noche clara, puedes ver las luces de los petroleros formando una fila que se extiende hasta el horizonte. Parecen una ciudad flotante que se mueve en cámara lenta. Cada punto de luz es un barco que transporta entre 1 y 2 millones de barriles de crudo. Si pudieras vaciar uno solo de esos barcos en el suelo, cubriría una superficie equivalente a 3 campos de fútbol con petróleo de medio metro de profundidad. Y hay docenas de ellos pasando cada noche, uno detrás de otro, en una procesión que no se detiene ni los viernes ni en Ramadán, ni durante las tormentas de arena que blanquean el cielo del Golfo 3 o 4 veces al año. La gastronomía de la costa iraní del Golfo es un universo completamente diferente a la cocina persa que el mundo conoce. Aquí no dominan el arroz con azafrán
ni el kebab de cordero. Aquí dominan el pescado, el marisco, las especias fuertes y una mezcla de influencias que refleja siglos de contacto con India, África Oriental y la península arábiga. El galie mahi, el plato emblemático de toda esta costa, es un guiso espeso de pescado con tamarindo, cilantro fresco y fenogreco que produce un sabor tan complejo que desorienta, ácido del tamarindo, picante de la cúrcuma y el chile, fresco del cilantro, todo envuelto en un caldo oscuro que parece chocolate pero sabe a océano. No es elegante, no es sutil. Es un plato que te golpea con la misma intensidad que el clima de la ciudad que lo inventó. Las mujeres Bandari preparan la samoosa, una versión local de la samosa india, rellena de atún especiado con comino, jengibre y chile, que se come con las manos en los mercados del puerto antes de las 7 de la mañana, recién frita en aceite que humea en sartenes enormes mientras el sol todavía no ha empezado a castigar. El aré es una papilla densa de trigo partido con carne de cordero cocinada durante horas hasta que los ingredientes se funden en una masa homogénea y reconfortante. Es el plato de las celebraciones. El ranginak, un postre de dátiles rellenos de nueces y cubiertos de harina tostada con mantequilla y cardamomo, es lo que se ofrece a los invitados con el té. Y el té es sagrado en esta costa. Se sirve en vasos pequeños, tan oscuro que parece tinta, con cantidades de azúcar que un médico europeo consideraría un atentado contra la salud pública, acompañado de dátiles frescos de la provincia de Hormozgán que tienen una textura de caramelo blando y un sabor que ningún dátil de supermercado europeo puede ni remotamente aproximar. Hay una diferencia entre comer un dátil y comer un dátil recogido esa mañana en un palmeral que lleva dando fruto desde antes de que se inventara la escritura. Esa diferencia se siente en la boca y se entiende en el alma. Pero la joya gastronómica más desconocida de esta costa es el muammara, una pasta densa de pimientos rojos asados con nueces, melaza de Granada y una cantidad generosa de chiles secos que se sirve como acompañamiento de prácticamente todo y que tiene un sabor que ninguna palabra puede transmitir con justicia. Dulce, picante, ahumado, ácido y terroso al mismo tiempo. Es un plato que solo podían hacer en un lugar donde las rutas comerciales de 3 continentes depositaron ingredientes durante 1000 años en el mismo puerto. La cocina Bandari no es persa, ni árabe, ni india. Es algo que solo existe aquí, una fusión que nadie diseñó deliberadamente y que nadie podría reproducir en otro lugar, porque para hacerla correctamente necesitas el aire del Golfo, el agua de estos pozos, el pescado de estas corrientes y las manos de personas que aprendieron estas recetas antes de aprender a leer. Los delfines nariz de botella del Indo-Pacífico que habitan estas aguas han aprendido a convivir con ese tráfico. Pero los delfines no son los únicos habitantes marinos de este estrecho que desafían las probabilidades. Los dugongos, esos enormes mamíferos marinos emparentados lejanamente con los elefantes, mantienen aquí su segunda mayor población mundial después de Australia. Son animales lentos, pacíficos y profundamente vulnerables que se alimentan exclusivamente de praderas de posidonia submarina y que necesitan aguas cálidas y poco profundas para sobrevivir. El Golfo Pérsico les ofrece exactamente eso, pero también les ofrece tráfico de petroleros, vertidos de refinería, redes de pesca abandonadas y una temperatura del agua que está subiendo al ritmo más rápido de cualquier mar semicerrado del planeta. Los pescadores de Keshm, que trabajan las aguas del manglar de Jara, ven dugongos regularmente. Los llaman por un nombre local que se traduce aproximadamente como la vaca del mar. Saben dónde pastan, saben en qué meses aparecen las crías, saben cuáles son los individuos que llevan años frecuentando las mismas praderas submarinas. Es un conocimiento de historia natural que ningún biólogo marino tiene, porque ningún biólogo marino ha pasado 40 años pescando junto a ellos. Las tortugas verdes y las carey anidan en las playas de varias islas del estrecho.
Los tiburones ballena cruzan estas aguas en migraciones estacionales que los científicos todavía están cartografiando. Y en los arrecifes que sobreviven al blanqueamiento progresivo causado por el calentamiento del Golfo, los corales han desarrollado adaptaciones térmicas que no existen en ningún otro arrecife del planeta. Estos corales toleran temperaturas que matarían a cualquier coral del Caribe o del Pacífico. Los biólogos marinos los estudian como modelos de lo que podría ocurrir en los océanos tropicales cuando el calentamiento global alcance los niveles que el Golfo Pérsico ya tiene hoy. En cierto sentido, este golfo es un laboratorio natural del futuro climático de la Tierra. Lo que les pasa a estos corales ahora es lo que le pasará a la gran barrera de coral australiana dentro de 30 o 40 años. Y nadie fuera de los círculos especializados de biología marina lo sabe, porque cuando la gente piensa en el Golfo Pérsico, piensa en petróleo, no en corales. Piensa en misiles, no en dugongos. Piensa en titulares, no en praderas de Posidonia. Y esa ceguera selectiva es exactamente lo que este documental intenta corregir. Los delfines nariz de botella del Indo-Pacífico que habitan estas aguas han aprendido también a convivir con ese tráfico. Los biólogos marinos que los estudian han documentado cambios en sus patrones de comunicación acústica durante las horas de mayor densidad de navegación. Los delfines modifican la frecuencia de sus clics de ecolocalización para no ser enmascarados por el ruido de las hélices de los petroleros. Es una adaptación en tiempo real a una perturbación que empezó hace menos de un siglo. Los delfines no protestan, no migran, se adaptan. Cambian la frecuencia de su voz para seguir escuchándose en un mundo que cada vez hace más ruido. Hay algo en esa estrategia que las comunidades humanas de estas islas reconocerían inmediatamente. Sikeshm es un museo de fuerzas geológicas, Larak es un puesto de observación sobre el flujo de la riqueza mundial. Esta pequeña isla rocosa, la más pequeña de las 3 islas estratégicas que flanquean el estrecho, se eleva abruptamente desde el fondo del Golfo a solo 5 kilómetros del Canal Internacional de Navegación por el que transitan esos 20 millones de barriles diarios. Su posición elevada la convierte en una plataforma de observación natural sobre una de las rutas comerciales más críticas del planeta. Desde la cresta más alta del Arak, puedes ver los superpetroleros pasar tan cerca que podrías leerles el nombre pintado en el casco. Pero el Arak guarda un secreto que las cartas de navegación no recogen. En las noches calmadas, desde finales de verano hasta otoño, cuando la circulación restringida del Golfo concentra el fitoplancton cerca de la superficie, el mar, alrededor del Arak, empieza a brillar. Un resplandor azul verdoso que replica el movimiento de las olas en luz pura. Es bioluminiscencia, un fenómeno en el que los microorganismos marinos producen luz como respuesta al movimiento del agua. Cada ola que rompe contra las rocas del Arak genera una línea de luz fría que se enciende durante un segundo y se apaga, dejando en la retina la imagen de un mar que fabrica su propia iluminación sin necesidad de corriente eléctrica ni de luna. Para la pequeña comunidad pesquera que ha trabajado estas aguas durante generaciones, el brillo no es espectáculo, es señal. La densidad de la bioluminiscencia se correlaciona con las condiciones cálidas y tranquilas que también concentran los bancos de peces de los que depende la pesca nocturna. Cuando el mar brilla más, los peces están más cerca. El espectáculo y la supervivencia son la misma información leída de 2 maneras distintas. Las casas del Arak están construidas con tierra compactada y agregado de coral, con muros lo suficientemente gruesos para gestionar la oscilación térmica extrema entre las noches de diciembre, que pueden bajar a 10 grados, y los días de agosto, que superan regularmente los 43. Es arquitectura climática, no decorativa. Cada muro es una respuesta a un problema termodinámico que la isla plantea con la misma regularidad que las estaciones. La vida cotidiana en Larak sigue un ritmo que el reloj convencional no captura. El primer sonido del día no es una alarma
sino el golpe de los remos contra el agua cuando los pescadores salen a las 3 de la madrugada. El segundo sonido es el motor de un petrolero pasando por el canal a velocidad reducida, un zumbido grave y constante que los habitantes de Larak han incorporado a su paisaje sonoro de la misma manera que otros pueblos incorporan el canto de los pájaros. Los niños crecen oyendo el tránsito del 20% de la energía mundial como ruido de fondo. Es su normalidad. El tercer sonido es el viento del Golfo golpeando las paredes de coral de las casas, un silbido que cambia de tono según la estación y que los ancianos interpretan como predicción meteorológica con una fiabilidad que los modelos informáticos envidian. Durante el Ramadán, cuando las temperaturas del verano coinciden con el ayuno diurno, la vida en Larak se concentra en las horas entre el ocaso y el amanecer. Las familias cenan juntas en los patios interiores de las casas de coral, mientras el mar bioluminiscente proyecta su resplandor azul verdoso contra las paredes blancas. Es un contraste visual que ningún diseñador de iluminación podría replicar. La luz fría del plancton compitiendo con la luz cálida de las lámparas de aceite. Los pescadores que trabajan las noches bioluminiscentes dicen que hay algo perturbador en pescar dentro de un mar que brilla. La red se ilumina cuando la sacas del agua. Los peces atrapados brillan durante un segundo antes de apagarse. Es como si el mar protestara en luz cada vez que le quitas algo. Y la proximidad de Larak a infraestructura estratégica sensible limita tanto el desarrollo como el turismo, preservando por restricción militar lo que otras islas del Golfo han perdido por presión comercial. Sus arrecifes permanecen intactos. Su bioluminiscencia no está diluida por contaminación lumínica costera, y su comunidad pesquera sigue operando dentro de límites fijados no solo por la tradición, sino por la misma lógica geopolítica que siempre ha determinado quién puede acercarse a esta orilla y quién no. Hay un lugar en este estrecho donde la mejor forma de conservación no fue una decisión humana, sino un accidente biológico. Y lo que vamos a ver ahora lo demuestra de una forma que no olvidarás. Pero antes de llegar a esa isla, hay que hacer un desvío que parece imposible y que, sin embargo, pertenece a la misma historia. A 600 kilómetros al noreste del estrecho, tierra adentro, se extiende el Dasht-e Lut, el desierto más caliente del planeta según mediciones satelitales. En 2005, un sensor de la NASA registró una temperatura de superficie de 70.7 grados centígrados en las llanuras de basalto negro de este desierto, 159 grados Fahrenheit, la temperatura más alta jamás medida en la superficie terrestre. Es un lugar donde el suelo está tan caliente que las suelas de los zapatos se ablandan al caminar y donde la ausencia de vida microbiana es tan completa que los astrobiólogos lo usan como análogo terrestre de Marte para probar instrumentos. Antes de enviarlos al espacio, las formaciones conocidas como caluts dominan el paisaje occidental del Lut. Son crestas de roca sedimentaria esculpidas por el viento durante millones de años, que alcanzan los 60 metros de altura y se extienden 80 kilómetros por el horizonte, creando la geometría rígida de lo que parece una metrópolis abandonada construida por una civilización que decidió vivir en el infierno. El silencio del Lut es absoluto. No hay animales, no hay plantas, no hay agua, no hay nada que produzca sonido excepto el viento ocasional que silba entre las caluts como si buscara algo que no va a encontrar. En los márgenes de estas llanuras de sal, donde la desolación absoluta del centro del desierto da paso a una franja de vegetación tolerante a la sal, habita el onagro persa, un asno salvaje que alcanza velocidades de 70 kilómetros por hora para recorrer las distancias enormes entre las escasas fuentes de agua. Su pelaje claro refleja la radiación solar extrema. Su resistencia metabólica le permite sobrevivir con cantidades de agua que matarían a cualquier otro équido.
Es un animal que ha elegido vivir en el lugar más inhóspito de la Tierra y que ha pagado el precio evolutivo de esa elección con un cuerpo diseñado exclusivamente para la privación. El onagro no vive en el desierto, está hecho de desierto. El asno salvaje persa es uno de los mamíferos más amenazados de Irán. Su población, que una vez se extendía desde los Zagros hasta los confines orientales de la meseta, se ha reducido a unos pocos miles de individuos concentrados en reservas semiprotegidas del centro y este del país. Los cazadores furtivos los persiguen por su carne. Los pastores los consideran competencia por los escasos pastos que existen en los márgenes del desierto. Y la expansión de las carreteras que cruzan el Lut fragmenta su territorio, obligándolos a cruzar vías asfaltadas donde los camiones que transportan mercancía entre Bandar Abbas y las ciudades del interior circulan a velocidades que no dejan margen de supervivencia a un animal que cruza la calzada al galope. Los guardas forestales iraníes que patrullan las reservas del onagro lo hacen con recursos mínimos, en vehículos que a menudo están en peor estado que los de los cazadores que persiguen. Es una batalla silenciosa por la supervivencia de una especie que el mundo no sabe que existe en un desierto, que el mundo no sabe que es el más caliente del planeta. Ese mismo desierto, por las noches, se transforma en uno de los mejores observatorios astronómicos naturales del planeta. Sin contaminación lumínica a cientos de kilómetros en cualquier dirección, la Vía Láctea cruza el cielo con una intensidad que proyecta sombras sobre la arena. Los meteoros cruzan el campo visual cada pocos minutos. Y la sensación de pequeñez frente al universo, combinada con el paisaje alienígena que te rodea, crea una experiencia que muchos viajeros que han atravesado el Lut describen con la misma palabra, independientemente de su idioma o su cultura: transformadora. El Lut, las islas del Estrecho y el lago Urmia son tres caras de un mismo país que el mundo ha decidido entender a través de un solo ángulo: la tensión nuclear, las sanciones, los titulares de confrontación. Pero Irán no es un titular. Es un territorio donde el desierto más caliente del planeta coexiste con islas donde el mar brilla de noche, donde lagos que alimentaron civilizaciones se evaporan mientras nadie mira y donde personas que viven sin agua dulce cocinan con la tierra que pisan. Es un lugar que se resiste a ser explicado con una sola frase, y por eso estamos aquí. No para simplificar, sino para ver. Shidvar es una isla deshabitada cuyas playas de arena coralina y aguas cristalinas son superficialmente indistinguibles de la imagen que cualquier resort de lujo usaría en su publicidad. Con una diferencia: Shidvar está defendida por una población de víboras cornudas persas lo suficientemente densa como para que los marineros que han navegado estas aguas durante generaciones le dieran un nombre que no necesita traducción: la isla de las serpientes. Las víboras no son agresivas por naturaleza, pero son abundantes. Y la isla es lo suficientemente pequeña como para que desembarcar sin preparación profesional se traduzca directamente en riesgo de envenenamiento. Es un sistema de seguridad biológica más eficaz que cualquier valla administrativa, y es precisamente esa defensa biológica la que ha preservado las condiciones ecológicas que hacen de Shidvar un sitio de importancia internacional. La isla está registrada como humedal Ramsar y funciona como uno de los terrenos de anidación más críticos para la tortuga carey en todo el Golfo Pérsico, una especie clasificada como en peligro crítico de extinción a nivel global, cuyo éxito reproductivo depende específicamente del acceso no perturbado a la playa durante la temporada de puesta. Las mismas playas que las serpientes defienden de la incursión humana son las playas a las que las tortugas regresan cada año desde distancias de cientos de kilómetros, navegando por el campo magnético terrestre hasta la latitud y longitud exactas donde ellas mismas nacieron. Una fidelidad al origen que requiere que el sitio de anidación permanezca estructuralmente inalterado durante décadas. Las serpientes
garantizan esa estabilidad sin necesidad de guardaparques, sin presupuesto de conservación, sin burocracia ambiental. Es la forma más antigua y más eficiente de protección ecológica que existe. Un depredador que no protege conscientemente nada y que, sin embargo, por el simple hecho de existir donde existe, mantiene en funcionamiento un ciclo reproductivo del que depende la supervivencia de toda una especie. Pero el calentamiento del Golfo está alterando las reglas del juego que ni siquiera las serpientes pueden defender. A medida que las temperaturas del agua suben, la proporción de crías hembra de tortuga aumenta porque el sexo de las tortugas marinas se determina por la temperatura de incubación de los huevos en la arena. Más calor, más hembras. Si la tendencia se sostiene, la población acabará sesgada más allá del umbral de viabilidad reproductiva. Es una sentencia escrita en grados centígrados que se ejecuta lentamente, sin violencia visible, sin titulares de prensa. Las serpientes pueden defender la playa de los turistas. No pueden defender los huevos del termómetro. Si Shidbar es la isla que las serpientes protegen, Hengam es la isla que las mujeres sostienen. Separada de la costa sur de Keshm por apenas 2 kilómetros de aguas del Golfo, Hengam ocupa solo 34 kilómetros cuadrados de terreno, no tiene carreteras asfaltadas, no tiene hoteles y alberga a menos de 650 residentes permanentes. Un patrón de asentamiento que ha permanecido prácticamente inalterado a lo largo de varios siglos de disputas territoriales entre persas, portugueses y británicos. Lo que hace única a Hengam dentro del archipiélago de Hormuz es su costa. 31 kilómetros de perímetro donde los depósitos minerales de filosilicato en la arena capturan y dispersan la luz solar con tal intensidad que la playa parece metálica durante la marea baja, plateada, y después casi blanca cuando el ángulo del sol cambia. Una superficie que parece fabricada en lugar de geológica. Y después del anochecer, las mismas floraciones de fitoplancton que iluminan Larak producen su resplandor bioluminiscente en la bahía de Hengam, convirtiendo la noche en un segundo espectáculo de luz fría sobre agua negra. Pero la historia de Hengam no la escriben los minerales ni el plancton, la escriben sus mujeres. Las mujeres de Hengam son las únicas pescadoras del Golfo Pérsico. Salen antes del amanecer en barcas de madera pequeñas para trabajar líneas dirigidas a barracudas y peces emperador, mientras los hombres se ocupan de otras tareas. No es una novedad feminista. Es una división del trabajo que lleva siglos funcionando y que refleja una adaptación pragmática a un entorno donde la supervivencia requiere que todos los miembros de la comunidad produzcan. El proceso de pesca de las mujeres de Hengam es diferente al de los hombres en otras islas. Usan líneas de mano con un solo anzuelo, no redes. Cada mujer conoce los puntos exactos del fondo donde se concentran las barracudas según la hora del día y la temperatura del agua. Ese conocimiento se transmite de madre a hija con la misma precisión que los constructores de lengues de Keshm transmiten el diseño de los barcos. No hay libros, no hay mapas. Hay voces que enseñan a otras voces dónde lanzar el sedal cuando la corriente cambia. Los peces capturados al amanecer se limpian en la playa antes de las 7 y se extienden sobre redes para secarlos al sol. El pescado seco de Hengam tiene un sabor mineral que los compradores del continente reconocen inmediatamente, un sabor que viene de la sal del Golfo y de los minerales de la arena plateada que se incorporan a la carne durante el proceso de secado. El paisaje se convierte en ingrediente una vez más, como en Hormuz. Pero aquí no es la tierra roja, sino la arena brillante la que entra en la comida. En tierra, las artesanas convierten los desechos de conchas en joyas que venden en uno de los últimos bazares tradicionales completamente artesanales que quedan en el Golfo. Y la ceremonia del zar, un ritual de percusión hipnótica y trance colectivo practicado a lo largo de toda esta costa, se sigue realizando en Hengam como método de recalibración psicológica comunitaria
bajo condiciones de aislamiento y estrés ambiental. La ceremonia comienza al anochecer con un tambor único que marca un ritmo lento y repetitivo. Gradualmente se suman más tambores. El ritmo se acelera, los participantes entran en un estado de movimiento rítmico que puede durar horas y que los antropólogos han documentado como una forma de disociación controlada que permite la descarga de tensiones acumuladas. No es misticismo, es ingeniería emocional desarrollada por personas que vivían en islas sin médicos, sin psicólogos, sin ningún recurso profesional para gestionar el peso psicológico del aislamiento y la incertidumbre. Crearon su propia herramienta. Y funciona. Sigue funcionando 500 años después de que se inventara, porque las condiciones que la hicieron necesaria no han cambiado ni un grado. Laván se encuentra a 180 kilómetros al oeste de Bandar Abbas, en mar abierto del Golfo Pérsico, lo bastante lejos del estrecho de Hormuz como para escapar de su densidad institucional, pero lo bastante cerca como para compartir su destino. Es una isla baja de 44 kilómetros cuadrados, cuya geología, un anticlinal comprimido de caliza y evaporita, la sitúa directamente sobre algunos de los yacimientos de hidrocarburos más productivos del Golfo. Su paisaje está constituido por la contradicción que esto crea. Gacelas chincara se mueven libremente por playas de arena de coral, comprimida junto a tanques de almacenamiento, oleoductos y la infraestructura de las operaciones de refinado de petróleo offshore de Irán. Una yuxtaposición visual tan extrema que anula las categorías convencionales de paisaje natural y paisaje industrial. El Golfo aquí es lo bastante cálido durante la mayor parte del año como para sostener sistemas de arrecifes de coral directamente adyacentes al vertido marino de la refinería. Una resiliencia que es menos tranquilizadora de lo que parece. Para la comunidad que habitaba Laván, antes de que la economía petrolera definiera su función, la isla era algo completamente distinto. Un centro de buceo de perlas tan significativo que sus buceadores bandaris eran conocidos en toda la red comercial del Golfo por su capacidad pulmonar y su habilidad para leer la topografía submarina de los bancos de perlas sin instrumentos. Los buceadores más experimentados eran capaces de descender a profundidades de 20 metros sin equipo, conteniendo la respiración durante hasta 4 minutos mientras rastreaban el fondo con los dedos buscando ostras que pudieran contener una perla. Cada inmersión era un riesgo calculado contra la presión, contra el oxígeno, contra los tiburones que patrullaban las mismas aguas ricas en las que crecían las perlas. Sus cuerpos desarrollaban un agrandamiento permanente del tórax por la expansión repetida de los pulmones y una pérdida progresiva de audición por la presión submarina. El precio de las perlas que adornaban los cuellos de las mujeres ricas de Europa estaba escrito en los cuerpos de estos hombres. Esa economía colapsó definitivamente en los años 30, cuando la tecnología japonesa de perlas cultivadas eliminó la lógica comercial del buceo de perlas naturales en todo el Golfo. Fue un genocidio económico silencioso. En una generación, miles de familias que habían vivido del mar durante siglos perdieron su razón económica de existir. Los buceadores de Laván no tenían plan B, no tenían otra habilidad que la que el mar les había enseñado. Y lo que la industria petrolera les ofreció no fue una transición hacia una nueva forma de vida, sino la conversión de su isla en una plataforma logística para extraer algo del subsuelo que no era perlas, sino hidrocarburos. La misma posición geográfica y el mismo acceso a aguas profundas se transfirieron directamente a la lógica de la extracción petrolera offshore. La realidad diaria de la vida en Laván se mueve ahora en turnos, trabajadores de la refinería rotando desde el continente, pescadores trabajando el Golfo abierto más allá de las zonas de exclusión de la refinería, y una generación mayor, cada vez más reducida, cuyo conocimiento oral de los bancos de perlas no tiene hogar institucional ni aplicación de mercado. Saben exactamente dónde estaban las perlas.
saben exactamente cómo se buceaba para encontrarlas. Y ese saber se irá con ellos porque nadie lo necesita ya. Si estas islas representan lo que el estrecho produce cuando la naturaleza y la humanidad negocian en silencio durante siglos, Kish representa lo que pasa cuando el capital decide intervenir en esa negociación. Kish es una isla coralina de 90 kilómetros cuadrados situada en el Golfo Pérsico Central, a 112 kilómetros de la costa iraní. Su forma es casi elíptica, su elevación apenas supera el nivel del mar y su clima está definido por una realidad dominante. El Golfo Pérsico atrapa y retiene calor con la eficiencia de un termostato estropeado, produciendo temperaturas de verano que superan regularmente los 43 grados y una humedad permanente que hace que la isla se sienta encerrada en lugar de abierta. Un paisaje de agua turquesa brillante y arena de coral blanca que existe dentro de condiciones atmosféricas más parecidas a un invernadero que a una costa. Pero bajo la superficie de Kish, a 16 metros de profundidad, corre un sistema de canals que tiene 2.500 años de antigüedad. Los canals son canales subterráneos construidos originalmente para filtrar agua de lluvia a través de capas sucesivas de coral fósil y arcilla, purificándola solo por contacto mineral antes de entregarla como agua potable a una población que no tenía ninguna otra fuente de agua dulce. Los investigadores de la Universidad de Múnich dataron el material del techo de estos canales entre 530 y 570 millones de años, un estrato que registra en biología fosilizada la historia del fondo marino sobre el que descansa toda la isla. Los constructores de estos canals entendieron un principio de ingeniería que las plantas desalinizadoras modernas replican a un coste energético enormemente superior, que la geometría de la filtración coralina, dada la profundidad y el tiempo suficientes, produce agua lo bastante pura para sostener una ciudad. Sobre esa infraestructura subterránea, una sucesión de civilizaciones construyó y abandonó Harire, una ciudad comercial del siglo VIII cuyas ruinas de coral todavía se mantienen en pie en el extremo norte de la isla. Caminar entre las ruinas de Harire al mediodía es caminar por el fantasma de una economía que conectaba China con el Mediterráneo. Los muros de coral que quedan en pie muestran la arquitectura de un bazar que una vez vendía seda, especias y marfil a comerciantes que llegaban en daus de madera desde Basora, desde Mascate, desde las costas de la India. Las palmeras que crecen ahora entre las ruinas no fueron plantadas. Se sembraron solas, alimentándose del mismo sistema de canals que mantenía viva a la ciudad cuando la ciudad existía. Es un ejemplo perfecto de cómo la ingeniería de la supervivencia sobrevive a las civilizaciones que la crearon. Harire desapareció. El Qanat que la abastecía sigue funcionando. Y después reconstruyó la vida comercial por completo cuando, en 1992, Kish fue designada como la primera zona de libre comercio de Irán. La transformación fue radical. Centros comerciales de cristal y acero se levantaron sobre suelo coralino, hoteles con piscinas de agua dulce se construyeron en una isla que durante 2 milenios dependió de un canal subterráneo para beber. 12 millones de visitantes al año llegan ahora a comprar electrónica libre de impuestos, ropa de marca internacional y perfumes que en Teherán costarían el triple por las sanciones. Para los iraníes de clase media, Kish es la versión accesible de Dubái, un espacio donde las restricciones del continente se relajan ligeramente y donde el hijab se lleva más suelto que en ningún otro lugar de la República Islámica. Las mujeres caminan por los paseos marítimos con pañuelos que apenas cubren y nadie las detiene. Es una libertad medida en centímetros de tela que para quien no vive bajo esas restricciones puede parecer insignificante, pero que para quienes las viven cada día es un respiro que vale un billete de avión. El barco carguero griego Koula F, construido en Escocia en 1943
y encallado definitivamente en el arrecife suroeste de Kish, el 25 de julio de 1966, no ha sido movido desde entonces. Sus 136 metros de casco oxidado descansan en aguas turquesas poco profundas y al atardecer parecen, dependiendo de la luz, los restos de un imperio o el comienzo de un arrecife. La tensión que Kish navega ahora es entre dos capas de su propia identidad. Una isla cuyo sistema de agua de 2500 años representa una de las soluciones de ingeniería de bajo consumo más elegantes de la historia, y una zona de libre comercio que recibe 12 millones de visitantes anuales, cada uno llegando con demandas que el Qanat nunca fue diseñado para acomodar. Suscríbete al canal si estás disfrutando este viaje, porque lo que viene ahora es la parte de esta historia que nadie cuenta, la parte donde el paisaje empieza a desaparecer. A 1500 kilómetros al norte del estrecho, entre las provincias de Azerbaiyán Oriental y Occidental, el lago Urmia fue una vez el segundo lago hipersalino más grande de la Tierra, un mar interior de 87 kilómetros de largo que ocupaba 5.200 kilómetros cuadrados de la meseta iraní a 1.300 metros de altitud. Digo fue porque el lago Urmia ha perdido más del 90% de su volumen de agua desde mediados de los años 90. Lo que queda, dependiendo de la estación, es una salmuera roja poco profunda o una llanura de sal blanca tan extensa que es visible desde el espacio. Cuando el deshielo primaveral de las montañas Zagros circundantes aporta temporalmente agua dulce, el lago se tiñe de verde intenso. Cuando el calor del verano y la desviación de agua río arriba lo reducen de nuevo, el aumento de la salinidad provoca una floración de Dunaliella salina, una microalga adaptada a la sal que produce pigmentos carotenoides como respuesta fotoprotectora y que tiñe toda la masa de agua restante de un rojo sangre que los satélites de la NASA han documentado y descrito como una señal de advertencia biológica codificada directamente en color. Para las comunidades de la meseta azerbaiyana, cuyas economías agrícolas han dependido del nivel freático del lago Urmia durante más de 3000 años, el declive del lago no es una noticia medioambiental, es la realidad cotidiana. El barro negro terapéutico, que una vez atraía visitantes de toda la región por sus propiedades antiinflamatorias demostradas, ya no es accesible en barca hasta bancos de arena en medio del lago. Ahora se accede caminando sobre una costra de sal seca que se extiende kilómetros. Los antiguos puertos deportivos están sobre llanuras blancas. Los muelles terminan en el aire. Barcos de recreo, que una vez flotaban sobre agua turquesa, descansan ahora sobre sal sólida con sus cascos agrietados por el sol, apuntando hacia un horizonte que antes era líquido y ahora es mineral. Las artemias, los diminutos crustáceos que forman la base de la cadena alimentaria del lago, existen ahora en densidades tan reducidas que las poblaciones de flamencos, pelícanos y aves limícolas que definían la identidad visual de Urmia se han desplomado. Los flamencos que llegaban por decenas de miles cada primavera ahora aparecen por centenares, algunos años por docenas. Los observadores de aves que viajaban desde Europa para ver las concentraciones de avifauna de Urmia llevan una década sin encontrar lo que buscaban. Y las tormentas de sal que se levantan de la cuenca seca transportan partículas minerales que se depositan sobre los campos de cultivo circundantes, los tejados de las aldeas, la ropa tendida, los pulmones de los niños que juegan en la calle. La sal del lago muerto envenena lentamente la tierra que lo mató. Es un ciclo de destrucción con la elegancia terrible de la simetría perfecta. 14 de los 16 ríos que alimentaban la cuenca fueron represados para el desarrollo agrícola. Los canales de irrigación desviaron lo que quedaba para el cultivo de trigo, uva y remolacha azucarera. Y una autopista de 6 carriles construida directamente a través del centro del lago en 2008 perturbó la ya restringida circulación
entre las cuencas norte y sur, acelerando la estratificación salina de formas que los hidrólogos comprendían y documentaron antes de que la construcción comenzara. Lo sabían, publicaron informes, presentaron proyecciones, y la autopista se construyó igualmente, porque el coste político de no construirla era inmediato y el coste ecológico de construirla parecía lejano. En la aritmética política, lo lejano siempre pierde. En la aldea de Golambar, en la orilla occidental, un agricultor de 68 años señala hacia el horizonte donde se levantan postes de electricidad a kilómetros de la orilla actual del lago. Cuando era niño, el agua llegaba hasta ahí, dice. Iban en barco a los bancos de barro del centro del lago, donde el barro negro tenía propiedades curativas que atraían visitantes desde Teherán. Ahora caminas por donde había 30 metros de agua. El programa de restauración, lanzado en 2013 con financiación conjunta del gobierno iraní, el PNUD y el gobierno de Japón, ha producido resultados parciales e inestables. Los años de buena precipitación rellenaron temporalmente el lago, generando imágenes satelitales que periodistas optimistas interpretaron como recuperación, pero los modelos hidrológicos indican que incluso la implementación completa de todas las medidas podría ser insuficiente para devolver el lago a su superficie anterior a los años 90, porque algunos cambios geomorfológicos son ya irreversibles. La cuenca se ha compactado. Los sedimentos se han redistribuido. La sal cristalizada funciona como impermeabilizante natural sobre superficies que antes eran lecho lacustre poroso. Pero la historia más dolorosa de Urmia no la cuentan los satélites, sino las personas que viven su desaparición en primera persona. Los pescadores que trabajaban el lago ahora conducen taxis en Tabriz. Los hoteleros que regentaban pensiones para turistas del barro terapéutico han cerrado y no han vuelto a abrir. Los jóvenes de las aldeas ribereñas emigran a Teherán porque la economía local se secó con el lago, y los ancianos que recuerdan el Urmia lleno cuentan historias que sus nietos escuchan con la misma incredulidad con la que escucharían leyendas de otro país. El lago como era no volverá. Lo que queda es gestionar la pérdida. Y la pérdida de un lago de 5.000 kilómetros cuadrados no se gestiona con facilidad. Se vive, se traga, se incorpora al paisaje emocional de una región que ahora tiene que definirse sin el rasgo geográfico que la definió durante milenios. Hay un concepto en farsi que no tiene traducción directa a ningún idioma europeo: tashne. Los diccionarios lo traducen como sed, pero los hablantes nativos saben que es algo más complejo. Tashne es la sed que contiene nostalgia. Los ancianos de las aldeas ribereñas del lago Urmia usan esta palabra para describir lo que sienten cuando miran un cauce seco que sus abuelos usaban para regar huertos que ahora son polvo. No es solo sed de agua, es sed de un tiempo en el que el agua existía donde ahora solo hay mineral blanco y viento salado. Es una emoción hidrológica, una tristeza con forma de río vacío, y no tiene cura. Hay algo más que necesitas saber antes de que este viaje termine. Algo que conecta las islas del estrecho con el lago del norte y con el desierto del este en una sola historia que los titulares nunca cuentan. Y es la vida cotidiana bajo la sombra de la geopolítica. Porque vivir junto al estrecho de Hormuz no es solo vivir junto al calor y la sal, es vivir junto a la infraestructura militar más densa de todo Oriente Medio. Las bases navales iraníes de Bandar Abbas y Yazd controlan el acceso norte del estrecho. La quinta flota de la Armada estadounidense opera desde Bahrein, al otro lado del Golfo. Fragatas, destructores y portaaviones de al menos 7 naciones navegan estas aguas en cualquier momento dado. Los drones de vigilancia sobrevuelan las islas con regularidad suficiente como para que los pescadores los reconozcan por su sonido. Y en medio de todo eso, los pescadores de Hormuz, Keshm, Larak y Hengam
salen al mar cada madrugada en embarcaciones de madera que en muchos casos no tienen ni radio, navegando entre petroleros de 300 metros de eslora y buques de guerra cargados de misiles, usando los mismos métodos de orientación que sus abuelos. Las estrellas, las corrientes, el color del agua, la dirección del viento, no es romanticismo, es la realidad de lo que significa ser pescador artesanal en el estrecho más militarizado del mundo. Los conflictos geopolíticos entre Irán y Estados Unidos, las tensiones con Arabia Saudí, los embargos, las amenazas periódicas de cierre del estrecho que aparecen en los titulares internacionales, todo eso se traduce, para estas comunidades, en restricciones de navegación que reducen las zonas de pesca, maniobras militares que dispersan los cardúmenes, sanciones económicas que encarecen el combustible y las piezas de repuesto, y una incertidumbre constante sobre si mañana el estrecho seguirá abierto o si la tensión entre potencias que estas personas no eligieron convertirá su lugar de trabajo en una zona de combate. Los pescadores del estrecho no opinan sobre política internacional. Tienen algo más útil que una opinión. Tienen la necesidad de salir al mar mañana independientemente de lo que digan las noticias. Y esa necesidad, repetida cada amanecer durante generaciones, es una forma de resistencia más poderosa y más real que cualquier declaración diplomática. En las ciudades costeras, desde Bandar Abbas hasta Bushehr, una tecnología arquitectónica resuelve desde hace siglos el mismo problema que el mundo moderno ataca gastando millones de kilovatios de electricidad. Las Badgir, las torres de viento persas, se alzan sobre los tejados como chimeneas rectangulares con aberturas orientadas hacia los vientos dominantes. Su diseño es de una elegancia que avergüenza a la ingeniería contemporánea. Las aberturas superiores capturan las brisas a mayor altura, donde el aire es más fresco y se mueve más rápido. Canales internos dirigen ese aire hacia abajo, a través de las habitaciones, creando una corriente constante que reduce la temperatura interior entre 8 y 10 grados centígrados sin consumir un solo vatio. Las torres más sofisticadas incorporan un depósito de agua subterráneo sobre el que pasa el aire antes de entrar en las habitaciones, añadiendo refrigeración evaporativa que puede reducir otros 5 grados adicionales. En una ciudad como Bandar Abbas, donde la temperatura exterior supera los 48 grados en verano, una Badgir bien diseñada mantiene el interior a 32 sin electricidad. No es confort occidental, es supervivencia. Y durante los cortes de luz que afectan regularmente a las ciudades iraníes del Golfo, las casas con Badgir siguen siendo habitables, mientras los apartamentos modernos, con aire acondicionado centralizado, se convierten en hornos en menos de una hora. Los arquitectos europeos y norteamericanos que investigan la eficiencia energética viajan hoy a esta costa a documentar las Badgir. Publican artículos en revistas académicas sobre ventilación pasiva y diseño bioclimático que describen, con jerga técnica del siglo XXI, principios que un albañil bandari del siglo XVII dominaba con las manos y la experiencia. El mundo que sancionó a Irán y lo aisló durante décadas ahora viene a aprender de sus edificios cómo enfriar casas sin destruir el planeta. La ironía es tan perfecta que parece ficción. Y hay un último fenómeno en estas aguas que merece ser contado antes de cerrar. En las noches más calurosas del verano, cuando el Golfo está completamente en calma y la humedad es tan extrema que el aire parece tener consistencia física, ocurre algo que los marineros locales llaman la noche blanca. La humedad suspendida sobre la superficie del agua refleja y dispersa la escasa luz ambiental hasta crear una luminosidad difusa que elimina el horizonte. El mar y el cielo se funden en una sola superficie blanquecina sin límite visible. Los pescadores que se encuentran en mar abierto durante una noche blanca describen la experiencia como flotar dentro de una nube. No hay arriba ni abajo, no hay referencia visual de distancia ni de dirección.
solo una blancura uniforme que se extiende en todas las direcciones. La desorientación es total. Y la belleza, dicen quienes la han experimentado, es absoluta. Las tormentas de sal son el efecto más visible y más temido de la desecación. Cuando el viento levanta partículas de la superficie expuesta del lecho seco, las transporta hasta las zonas agrícolas circundantes y las deposita sobre cultivos, sobre tejados, sobre la ropa tendida, sobre los pulmones de las personas que respiran al aire libre. Los agricultores de las aldeas cercanas al lago reportan un aumento progresivo de enfermedades respiratorias y una disminución de la productividad de sus cosechas que correlaciona directamente con la exposición al polvo salino. La sal que una vez estaba disuelta en un lago vivo, ahora vuela como ceniza sobre los campos de una economía que depende de la tierra para sobrevivir. Y los camarones de salmuera, la artemia, un crustáceo casi endémico que forma la base de la cadena alimentaria del lago, existen en densidades demasiado reducidas para sostener las poblaciones de flamencos, pelícanos y aves costeras que históricamente definían la identidad ecológica del lago. Los observadores de aves que visitaban Urmía cada primavera para documentar las colonias de flamencos ahora encuentran playas vacías donde la sal forma cristales hexagonales perfectos que brillan bajo el sol como un campo de diamantes. Falsos. La belleza del lago muerto es casi insultante, como si la química de la destrucción produjera su propia estética. El lago Urmía no desapareció por accidente. Su trayectoria siguió la misma lógica de infraestructura que ha reducido el mar de Aral, el mar muerto y docenas de lagos endorreicos en todo el mundo. 14 presas construidas para el desarrollo agrícola bloquearon 14 de los 16 ríos que alimentaban la cuenca. Los canales de irrigación desviaron lo que quedaba para el cultivo de trigo y uva. Y una autopista de 6 carriles, construida a través del centro del lago, en 2008 interrumpió la circulación ya restringida entre las cuencas norte y sur, acelerando la estratificación de la salinidad de maneras que los hidrólogos habían previsto antes de que la construcción comenzara. Sabían lo que iba a pasar. Lo construyeron de todas formas. El programa de restauración del lago Urmía, lanzado en 2013 con financiación conjunta del gobierno iraní, el PNUD y el gobierno de Japón, con un presupuesto de $1.300 millones, ha producido resultados parciales e inestables. Los años de precipitaciones por encima de la media rellenaron temporalmente el lago, ofreciendo imágenes de satélite que parecían mostrar recuperación, pero los modelos indican que incluso la implementación completa de todas las medidas de restauración puede ser insuficiente para devolver el lago a su superficie anterior a los años 90, porque algunos cambios geomorfológicos son ya irreversibles. Hay un punto en la degradación de un ecosistema después del cual la restauración es una palabra que seguimos usando, aunque sepamos que ya no describe lo que realmente es posible. Y aquí es donde la historia del estrecho de Hormuz y la del lago Urmía se conectan de una forma que la mayoría de los análisis geopolíticos ignoran. Son las dos caras del mismo país. El sur de Irán vive sobre recursos que el mundo entero codicia. El norte de Irán pierde recursos que nadie fuera de sus fronteras echa de menos. El petróleo que pasa por Hormuz genera ingresos que podrían financiar la restauración del lago Urmía 10 veces. Pero esos ingresos están atrapados en sanciones, en corrupción, en prioridades que no incluyen un lago que se muere en silencio en una provincia que no sale en las noticias. El estrecho de Hormuz es el punto donde el mundo mira a Irán con ansiedad. El lago Urmía es el punto donde Irán se mira a sí mismo con vergüenza. Y entre ambos puntos hay 89 millones de personas viviendo una vida que ningún titular de prensa ha conseguido capturar. La ironía más profunda de Irán como país es que posee simultáneamente demasiada agua y demasiado poca. En el sur, el Golfo Pérsico rodea sus costas con un volumen de agua salada que define la geopolítica de medio planeta.
En el norte, la meseta se seca metro a metro cada año. En el centro, los kanats que alimentaron civilizaciones durante milenios están siendo reemplazados por pozos profundos que extraen agua fósil acumulada durante la era glacial a un ritmo que vacía acuíferos que tardaron 10.000 años en llenarse. Es una economía del agua que funciona como una cuenta bancaria de la que se retira más de lo que se ingresa, y cuyo saldo final es una cifra que los hidrólogos iraníes conocen, pero que el gobierno prefiere no publicar. En las aldeas de la meseta central, donde los kanats están secos y los pozos profundos bajan su nivel cada año, hay una palabra en farsi que no tiene traducción directa al español. Tashne significa algo entre sed y nostalgia. Los ancianos la usan para describir lo que sienten cuando miran un kanat seco que sus abuelos usaban para regar huertos que ahora son polvo. No es solo sed de agua, es sed de un tiempo en el que el agua existía donde ahora no hay nada. Es una emoción hidrológica, una tristeza que tiene forma de río vacío. Hay algo que estas islas del estrecho y este lago moribundo del norte comparten, y es la comprensión de que la supervivencia en un entorno extremo no es una crisis que gestionar, sino una condición que habitar. Los pescadores de Ormuz que cocinan con la tierra que pisan no están haciendo turismo gastronómico, están comiendo lo que tienen. Las mujeres de Hengam que pescan antes del amanecer no están reivindicando igualdad de género, están alimentando a sus familias. Los constructores de lengues de Keshm que ensamblan barcos de memoria no están preservando patrimonio cultural, están construyendo herramientas que necesitan para trabajar, y los agricultores de la meseta azerbaiyana que caminan sobre lo que fue un lago no están documentando el cambio climático. Están perdiendo su forma de vida, lo que el Golfo Pérsico ya sabe sobrevivir al borde de la habitabilidad, lo que el lago Urmia ya sabe sobre perder lo que no se puede restaurar, lo que Ormuz ya sabe sobre construir cultura con los minerales que tienes bajo los pies. Nada de esto es conocimiento local. Es conocimiento que se adelantó al resto del mundo por siglos y que ahora, mientras el clima desarma las suposiciones sobre las que se construyó la infraestructura contemporánea, empieza a parecer menos una anomalía periférica y más un documento temprano de un futuro que está llegando a todas partes de forma desigual, pero que está llegando. Las islas del estrecho de Ormuz no piden que las visites, no piden que las compadezcas, no piden nada. Siguen existiendo como han existido durante 600 millones de años, produciendo sus colores de forma indiferente, requiriendo nada de nadie. Y las personas que eligieron vivir en ellas siguen saliendo a pescar antes del amanecer, siguen cocinando con la tierra que las rodea, siguen construyendo barcos sin planos y rezando en mezquitas construidas con el mismo coral que una vez fue el fondo del mar. Lo que hacen no es resistencia, no es heroísmo, es algo más difícil de nombrar y más importante de entender. Es la negativa silenciosa a abandonar un lugar simplemente porque el resto del mundo ha decidido que no vale la pena. ¿Recuerdas los 20 millones de barriles de petróleo con los que empezamos? Siguen pasando, cada día, cada noche, mientras los pescadores del Arak leen la bioluminiscencia para saber dónde están los peces, mientras las tortugas de Shidbar navegan por campos magnéticos hasta la playa donde nacieron, mientras las mujeres de Ormuz muelen tierra roja para la cena, mientras el lago Urmia se encoge otro metro y nadie fuera de Irán se entera. El estrecho de Ormuz no es solo la yugular de la economía mundial, es un lugar donde 3.000 años de historia humana y 600 millones de años de historia geológica convergen en un canal de agua de 34 kilómetros de ancho. Y lo que ese canal tiene que enseñarnos no es sobre petróleo, es sobre lo que significa vivir en un lugar que el mundo considera importante por razones completamente distintas a las razones por las que tú lo llamas hogar. Ese desfase entre lo que un lugar vale para los demás y lo que un lugar significa para quienes lo habitan
es quizás la distancia más difícil de medir en toda la geografía humana. Y en el estrecho de Hormuz, esa distancia se puede ver, tocar, oler y comer cada mañana, en cada plato de surak servido sobre tierra roja que sangra hacia un mar que el mundo solo conoce como una línea en un mapa de rutas petroleras. Irán no es lo que te han contado, nunca lo fue. Y lo que acabas de ver es solo la superficie de un país que tiene tantas capas como los 70 minerales que colorean las montañas de Hormuz. Cada capa cuenta una historia diferente. Cada historia contradice a la anterior. Y la única certeza que queda después de ver todas es que la simplificación es el mayor enemigo del entendimiento. Porque los lugares más importantes del mundo no son los más simples, son los que se resisten a ser reducidos a una sola versión de sí mismos. Y el estrecho de Hormuz, con sus islas imposibles, sus mares que brillan, sus serpientes que protegen tortugas y sus lagos que mueren mientras nadie mira, es probablemente el lugar del planeta que más se resiste a esa reducción. Por eso merece ser visto, no con los ojos de la geopolítica, no con los ojos del miedo, sino con los ojos de quien simplemente quiere entender qué hay al otro lado del titular.